Clime, Interesante. en la sociología, la ciudad, Sociología urbana. sí, la sociología urbana. La ciudad, y sobre todo cuando uno habla de la ciudad, pues casi siempre se refiere a la ciudad más representativa de cada Ujú. país, que es su capital, normalmente. Aunque hay casos excepcionales, quizás el caso de Nueva York Sí, y otras ciudades que son prácticamente... excepcionales, pero por ejemplo en el Caribe antillano, a La Habana es el centro de Cuba, el viejo San Juan de Puerto Rico, Puerto Príncipe, incluso algunos haitianos han dicho la República de Puerto Príncipe, porque es un centro tan dinámico Sí. y con tantas particularidades en sus asimetrías que marca a todo Haití. En el caso nuestro, cuando nosotros que somos provincianos, la capital, se hablaba del capitaleño, Ujú. incluso tenía el capitaleño sus signos distintivos, y volvemos a lo del conde, el malecón, una Y serie de aún sigue cosas. siendo para resolver muchos asuntos de tipo Ujú. oficial, administrativo, casi todo el mundo, en todos los lugares del país, tiene que remitirse en muchos casos a la Sí. capital. Pero ha cambiado la ciudad en los últimos tiempos con todo este marco de globalización, las emigraciones y las migraciones internas. ¿Ha cambiado el concepto de ciudad en términos de lo que tradicionalmente se tiene? Se Sí. ha... Mira, se hizo un cambio importante que Trujillo no lo entendió y que Balaguer, que era un intelectual junto con otras mentalidades más lúcidas, que fue el rescate de los monumentos coloniales. Ujú. Me dicen que varios historiadores, había una construcción colonial donde estaba el viejo correo, Sí. que Trujillo la declaró peligro público y la dinamitó, que fue un crimen de lesa cultura. Y así me dicen que por lo bajo dijeron algunos intelectuales de la época. Pero recuperar todo lo que significa ese patrimonio cultural e intelectual, estuvo llamado a redefinir la ciudad, o sea, la vieja ciudad de los colones, como se llamó, la ciudad de Santo Domingo y todo el entorno, porque no solamente está recuperar y reconstruir los viejos monumentos coloniales, sino que a esto se unía la bohemia y todo el romanticismo que se suponía que debía despertar el conde y todo el entorno condiano. Esto le daba a la ciudad, a ese espacio, sobre todo a ese viejo Santo Domingo, a la vieja zona intramuro, un tono que debió ser mejor explotado, pero esa redefinición parece que no se completó. Bueno, lo que sí se completó Fue fue el el tiempo. límite de este segmento. Así que tiramos una muralla momentánea y volvemos luego de ella. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Uno de los sectores de las áreas más interesantes de la ciudad de Santo Domingo, por tradición, por historia, e incluso por dimensión, según he escuchado a muchas personas que conocen buena parte de lo que son las capitales de los países de América Latina, sobre todo los hispanoamericanos, Sí, sí. los que estuvieron o fueron conquistados o colonizados, influidos de alguna manera por la conquista española, que el área colonial de Santo Domingo, no solamente por ser la primada, sino que es bastante extensa en relación a lo que es la zona propiamente colonial en algunos países. Sí. Quizá con algunas excepciones, lógicamente, porque el caso de México, de Lima, en Perú, que fueron lugares que Cartagena de tuvieron, sí, Indias. fueron muy epicéntricos, si se quiere, o sea, constituyeron centros muy importantes, Ujú. tanto por el tamaño del país, por los imperios aborígenes que existían en Bueno, esos lugares, como por las riquezas ya que tenían. sobre todo eso, la mina de Potosí Sí. marcó un elemento en la colonización sumamente importante y atrajo una cantidad de gente que marcó elementos relevantes Y lo en de la México vida. sería quizás interesante también porque además ya cuando llegan los españoles prácticamente se encuentra con una cultura que la contraponía.
Sí, sí. Pudieron dominarla, qué sé yo, militarmente, políticamente, pero todo todo el trazado y lo sí. que era la Ciudad de México. Tanto los aztecas como los mayas eran cultura altamente sofisticada. No es el caso de los taínos nuestros, Claro. que estaban, parece, en la etapa superior Sí. del salvajismo, y que no habían elaborado esos niveles de sofisticación que sí ya tenían los aztecas. Y los mayas tenían calendario, tenían una cosmovisión de la vida, y la cosa era bastante Sí. distinta, era una civilización. Pero con el tiempo uno ha escuchado muchas disputas que se han dado en torno a la zona colonial. Que recuerdo que alguien me decía, un salvadoreño, un amigo salvadoreño que tuvo de visita en Santo Domingo, viendo la zona colonial nuestra, se asombraba de esa mezcolanza un híbrido como muy raro que hay en nuestra zona colonial, no solamente en la mezcla arquitectónica, donde muchos monumentos que trataron de rescatarse fueron hechos, probablemente fueron rescatados o reconstruidos de una manera muy antojadiza, algunos. Pero después hay mucha construcción dentro de la zona colonial que es prácticamente moderna, son otros estilos posteriores, pero además es una zona donde se ha mantenido, contrario a lo que pasa en muchas otras ciudades o en zonas coloniales en América Latina, donde reside muchísima gente, y no precisamente gente, digamos, comerciantes, artesanos, tradicionales o de gran calidad. No, vive gente incluso hasta hacinada en algunos lugares. Bueno, hubo bastante casa, la casa del tapado y del tostado. Durante un tiempo estuvo marcada por los hacinamientos. Otra área cerca de la llamada Fortaleza Osama, que fue ocupada por mucha gente, creo que posterior a la caída, a la muerte de Trujillo, y todavía hay casas de esas, que son casas también antiguas, que han sido ocupadas por mucha gente y son peligro. Han tenido que la fundación, hay una fundación que se ocupa de esas cosas, que parece no ha tenido los recursos para comprarla. Hemos tenido la suerte, por ejemplo, que algunas delegaciones extranjeras se han ocupado de alguna, sí, obviamente con las facilidades que le ha dado el Estado Dominicano, porque no es por benigno. Y algunas políticas que quizás se han mantenido, porque eso de entregar algunas de estas construcciones coloniales, ¿verdad?, que necesitaban lógicamente ser reparadas. Algunas personas incluso la querían para vivir, sí, como habitación, pero ciertamente ahí se estableció el compromiso de que, bueno, muy bien, usted puede invertir recursos para remodelar esta casa según los planos originales. Sí, que así era que te... Y entonces eso dio muy buen resultado, porque desde algunas embajadas hasta algunos negocios, personas también que sienten un amor o tienen una vocación, un afecto, sí, muy especial por lo que es la zona colonial, pues asumieron esto, y ciertamente que se logró mucho. Pero, como tú has repetido ya varias veces, creo que la inconsistencia, sí, en muchas decisiones o en visiones que trataron de consolidarse, de concretizarse en la zona colonial de Santo Domingo, ha sido un elemento muy dañino, porque se han abandonado, se han descuidado, y entonces eso sigue muchas veces como cada quien hace lo que mejor le parece. Sí, incluso fíjate, aunque la zona de Atrazana se ha rehabilitado, con negocios muy bien colocados, y se ha hecho un centro, esa Plaza España, de presentaciones. Tengo entendido que en Bahía, a Brasil, existe la llamada zona del Pelourinho, que era cuando los antiguos barcos portugueses traían esclavos. Entonces, el gobierno federal y de la ciudad se han ocupado de mantener esa zona, rehabilitarla,